Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Kevin Gómez, soy psicólogo y te voy a hablar acerca de las distorsiones cognitivas y cómo se van generando los pensamientos en nuestra mente. Para comprender acerca de cómo se van generando los pensamientos en tu mente, es importante que aprendas ciertos conceptos técnicos de la psicología que a continuación te voy a ir mostrando. El estímulo, respuesta y consecuencia es el modelo psicológico bajo el cual cognitivo-conductual trabaja y en el cual te voy a estar explicando cómo se van gestando tus pensamientos y cómo estos tienen una reacción en tus emociones, acciones y sensaciones físicas. Muy bien. El estímulo, respuesta y consecuencia es cómo va comenzando en nuestras reacciones ante las situaciones que vivimos en nuestra vida. Los estímulos generan una respuesta y las respuestas generan una consecuencia. Estos estímulos son recibidos por nosotros mediante nuestros cinco sentidos. Es decir, si tú escuchas algo, ves algo, tocas algo, olfateas o pruebas algo, esto generará un pensamiento. Por ejemplo, al momento en el que tú hueles humo en tu cocina, esto genera un pensamiento. Estos pensamientos en tu mente se pueden entender como algo muy sencillo. No es necesario que comprendas de una forma complicada. Los pensamientos son palabras, es el diálogo interno que tienes en tu mente, son frases, son las historias que están en tu mente o las imágenes que pasan por tus pensamientos. Estos pensamientos van a generar emociones. En este ejemplo que te pongo, donde hueles humo en tu cocina, puedes pensar que algo se está quemando y tu mente va a generar emociones de alerta, de miedo, preocupación y vas a generar acciones como abandonar algo que estás haciendo. Si estás usando el celular, probablemente lo pones en el asiento donde estás y te levantas. Y sensaciones físicas. Cuando nosotros tenemos un pensamiento como este, automáticamente nuestro cuerpo va a reaccionar con sensaciones de alerta, como una alteración en el pulso cardíaco, se te pueden dilatar las pupilas, como se puede agitar la respiración, ya que nuestro cuerpo reacciona de una forma muy visceral o incluso primitiva ante ciertos estímulos que nuestros pensamientos lo están captando como peligrosos. Es decir, automáticamente obtenemos una consecuencia de alerta hacia esos pensamientos. Entender los tecnicismos del estímulo, respuesta y consecuencia va a ser tu guía para que aprendas a manejar los pensamientos y tus emociones, ya que esto poco a poco va a ir generando una cordura, una conciencia y una lógica dentro de tus pensamientos, que a continuación te explico. Para lograr un manejo de tus pensamientos y un manejo emocional, es importante concentrarnos exactamente en eso, en nuestros pensamientos. Los estímulos, como están fuera de nuestro control, es importante no prestarle relevancia o no concentrar nuestras energías o nuestro tiempo en lograr un manejo de los estímulos, ya que si alguna persona eh, llega a decirte algo, las acciones de esa persona, que obviamente van a generar algo en ti, pues no están en tu control. Por eso es importante concentrarnos en el manejo de tus pensamientos, no tanto en lo que es la generación de tus emociones o de tus acciones, ya que esa es una consecuencia. Al lograr un manejo de tus pensamientos, automáticamente o consecuentemente logramos un manejo de tus emociones e incluso lograr tener acciones más realistas, coherentes o lógicas. Ahora, como es importante no prestarle relevancia a los estímulos, en esta explicación que te voy a dar, vamos a olvidarnos de lo que son los estímulos y nos vamos a concentrar en las respuestas y las consecuencias. Recuerda que las respuestas son los pensamientos y las consecuencias son las emociones, acciones y sensaciones físicas. El desarrollo de nuestra cordura, de nuestra conciencia, de nuestra racionalización
se basa en lograr separar los pensamientos verdaderos y los pensamientos falsos en nuestra mente. Porque sí, aunque te cueste trabajo creerlo, nuestra mente genera pensamientos verdaderos y falsos. Es decir, genera suposiciones, interpretaciones o imaginaciones. Eso se pueden catalogar como los pensamientos falsos. En psicología lo veríamos más como pensamientos racionales y pensamientos irracionales. Pero es más sencillo poderlo entender de esta forma. Cuando nosotros entendemos que hay que separar los pensamientos verdaderos de los falsos, a eso se le llama cordura, conciencia o racionalización. En esto se basa el manejo de tus pensamientos. Al tú lograr separar estos pensamientos, vas a lograr manejar más las consecuencias obtenidas por estos pensamientos. Pongamos un ejemplo. Tú tienes una ruptura con tu pareja. Esta ruptura genera un diálogo entre tu pareja y tú. Al momento en que están terminando la relación, tu pareja te dice esta frase: ya no siento lo mismo por ti. A partir de ahí, tú te empiezas a sentir muy mal. Pero esa frase te hizo un pensamiento. Recuerda que los estímulos, lo que tú escuchas, genera una respuesta, que en este caso, pues obviamente es un pensamiento. Pero supongamos en este ejemplo que tú piensas, mi pareja ya no me quiere. Ese es un pensamiento falso. ¿Por qué? Porque los pensamientos verdaderos tienen una evidencia absoluta, una evidencia contundente. Si tu pareja o tu expareja menciona la frase, ya no siento lo mismo por ti, no significa que ya no te quiere, ya que eso es una interpretación o una suposición. El pensamiento lógico o coherente se basa en la evidencia contundente de la situación. Es decir, si esa persona no verbalizó tal cual las palabras ya no te quiero, es falso que tú afirmes que tu pareja o expareja ya no te quiere, ya que eso es incoherente, es irracional, es falso, carece de lógica y te alejas de la realidad. El modelo cognitivo-conductual busca que el paciente base sus pensamientos en la realidad, que el paciente esté conscientemente en la cordura y la lógica, que intencionalmente guíe sus pensamientos a tener una evidencia en la cual sostener esa postura mental. Ahora, dentro de los pensamientos falsos, hay algo que te va a ayudar muchísimo a poderlos manejar de una forma más sencilla. Existen las distorsiones cognitivas que a continuación te las voy a explicar. Ahora, para aprender a manejar lo que es el pensamiento falso y el verdadero, tenemos la herramienta de las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son propuestas o establecidas por el psicólogo Albert Ellis. Es un psicólogo internacionalmente o mundialmente famoso. Y si tú logras aprenderte estas 10 distorsiones, que no son muchas, se te va a facilitar muchísimo el manejar tus emociones o incluso adaptarte a situaciones pues realmente retadoras para tu vida, ya sea en alguna actividad laboral, alguna relación de pareja, algún término de relación de pareja o incluso en la pérdida de algún ser querido por alguna situación o algún viaje, ya que cuando, reitero, somos estimulados por algo que sucede en nuestra vida, se generan pensamientos falsos y pensamientos verdaderos. Los pensamientos falsos son los que nos llevan a la dificultad de adaptación. Obviamente, ahí es donde disminuye nuestra resiliencia, pero hoy no hablaremos de esto. Te voy a explicar las distorsiones cognitivas.
hay 10. Las distorsiones cognitivas puedes irlas aprendiendo por conceptos o por palabras específicas. eh, Poco a poco, no necesariamente tienes que aprenderlas tal cual como te las voy a explicar, porque cada persona te las va a poder explicar diferente, cada psicólogo o cada persona que conozca de esto. Vamos a comenzar con la dicotomía. La dicotomía es una postura falsa de nuestra imaginación en la cual nosotros suponemos o creemos que podemos saber lo que está bien y lo que está mal para nosotros. Es como si voy a salir de casa, pero no sé si llevarme el paraguas o no llevármelo. No sé si estoy bien o estoy mal. La dicotomía nos crea esta falsedad de que nosotros sabemos lo que está bien o lo que está mal. Es como si yo empezara a pensar, ¿está bien estudiar en la universidad o está mal? No existe el bien y el mal. Eso es un debate filosófico súper antiguo que no voy a resolver yo, pero el bien y el mal no existe. Existen leyes y obviamente no cumplir con las leyes pues llevará a una consecuencia. Pero fuera de lo que son las leyes no existe el bien y el mal, ya que nosotros no sabemos si está bien estudiar en la universidad o está mal. ¿Por qué? Pues por los ejemplos que tú ya te estás imaginando. No sabemos lo que hace bien o hace mal para nosotros, ya que eso nos hace creer que solamente hay dos opciones, ya que el que tú no estudies la universidad ahorita no significa que no puedas estudiarla más adelante. La dicotomía te reduce a solamente pensar en dos opciones o a que si no es al 100%, es decir, si no estudias la universidad saliendo de la preparatoria automáticamente, pues estás mal. Es lo que te menciono. Te hace reducir tu pensamiento a solo dos opciones, creando, de nuevo, recuerda, las distorsiones son un pensamiento falso. Los pensamientos falsos tienen la característica de crear consecuencias graves, es decir, reacciones emocionales muy agobiantes, acciones muy atrabancadas y sensaciones físicas muy potentes. Por lo cual, cuando tú empiezas a tener una distorsión de dicotomía, comienzas a pensar que si no, en este ejemplo que pongo, si no estudias la universidad automáticamente saliendo de la preparatoria, estás totalmente mal. Creas una distorsión o un agobio muy fuerte en tu mente, ya que piensas que estás mal. Esto se puede aterrizar también a alguna relación que tú tengas, reitero, en una relación de pareja o en el trabajo, donde o están bien o están mal, o me tratan bien o me tratan mal. No te tratan ni bien ni mal, simplemente tienen una convivencia. ¿Por qué no te tratan ni bien ni mal? Pues porque no existe una ley que diga cómo te deben de tratar las personas. Reitero, hay leyes, claro que sí, pero solamente están esas leyes. No hay una ley que diga cómo deben verte a los ojos, con qué tono de voz deben de hablarte, qué tanto tiempo deben de hablarte, ya que eso, de nuevo, volvemos a lo mismo, se crean interpretaciones de cómo creo, cómo supongo, cómo imagino que me deben de tratar o debe de ser la convivencia. La dicotomía es un pensamiento que muchas veces crea confusiones en nosotros al momento de querer decidir algo. Solemos pensar, es que no sé si estoy bien o mal y prefiero no decidir nada. Crea un tema de indecisión. Cuando se guía a los pacientes en esta distorsión, se les hace ver que no hay un bien y un mal para sus vidas. Ahorita más adelante te explicaré algo sobre la predicción del futuro, que también es una distorsión, pero se les hace ver que cualquier consecuencia obtenida por una decisión no va a causar un mal absoluto o un bien absoluto, ya que la vida es real y en la vida real suceden vicisitudes o imprevistos, pero no necesariamente son males absolutos o beneficios absolutos. Simplemente en esta generación de cordura y de conciencia
guiamos nosotros al paciente a entender que la vida es real, no es buena ni mala, simplemente es real, en la cual se pueden afrontar las vicisitudes presentadas de una forma satisfactoria, no necesariamente perfecta, pero satisfactoria. La dicotomía y el extremismo tienen em, similitudes bastante sutiles. Va a ser sencillo que puedas confundirlos, pero en, en el proceso en el que empieces a estudiar o aprender, o incluso puedes ver varias veces este video, poco a poco vas a lograr diferenciarlas en tus pensamientos. El extremismo se enfoca básicamente en ver un fatalismo o una minimización. Por ejemplo, los hombres, en su mayoría, sobre todo aquí en Nuevo León, México, no solemos utilizar bloqueador solar y solemos tener un pensamiento extremista de no pasa nada. Este pensamiento de no pasa nada suele representar bastante bien la distorsión del extremismo, donde nosotros, los caballeros, sobre todo culturalmente aquí, afirmamos que no hay ninguna consecuencia por no usar protector solar, con el pensamiento de no pasa nada, lo cual es falso, ya que carece de evidencias. El minimizar en nuestra mente afirmando que no pasa nada es un pensamiento muy característico de la autodestrucción. De hecho, las personas que suelen tener adicciones suelen mantener este pensamiento falso de no pasa nada, ya sea con consumos excesivos de alcohol, de otras sustancias, que no las puedo decir aquí porque luego después bloquean el video, o también cuando las personas tienen problemas para mm, frenar o pausar comportamientos de apuestas o entre otras compulsiones desarrolladas en los trastornos de ansiedad. El pensamiento de no pasa nada representa una minimización, como también el extremismo se puede entender como una magnificación, donde nosotros imaginamos escenarios fatalistas, es decir, cometo alguna situación en el trabajo, hay alguna situación laboral y yo magnifico que no queda otra más que me corran y incluso se llegue a temas legales muy fuertes. Eso es una magnificación, donde el peor escenario es con el cual nosotros cerramos nuestro pensamiento afirmando que sucederá de esa forma. Esto carece de las opciones que toda situación humana tiene, ya que no por nosotros mantener alguna situación de conflicto con otra persona, significa que vamos a llegar a una consecuencia extremista o fatal, ya que hay muchos niveles en los cuales podemos llegar a, a un acuerdo con estas personas. Es decir, si yo tengo un conflicto con mi pareja, comúnmente las personas suelen decir, vamos a divorciarnos, cuando no es necesario, ya que podemos dejar de convivir un tiempo, darnos un espacio y en 6 meses, un año, 10 años, no lo sé, retomar la relación. Pero se crea un pensamiento distorsionado donde tiene que ser catastrófico. Y esto está lejos de lo real, de lo coherente, de lo lógico, ya que no es necesario caer en catastrofismos, en fatalismos, ya que en nuestra vida real humana hay opciones o puntos medios en los cuales podemos crear acuerdos para nosotros sobrellevar nuestras relaciones. Esto del extremismo lo puedes abordar entendiendo que siempre hay niveles de afectación. No necesariamente es el número 10 donde es muy catastrófico, puede ser un nivel 9, un nivel 8.
7 sucesivamente hasta llegar al uno. Y comúnmente, si logras recordar sucesos desagradables en tu vida, probablemente en su momento imaginabas que iban a ser catastróficos, pero ahora recordándolos te das cuenta que pues sí hubo un nivel de afectación, pero no necesariamente en el nivel 10, pudo haber sido en nivel 3, 4, 2, etcétera. Aprender a manejar el extremismo en tu mente, pero sobre todo detectarlo, te va a ayudar a generar un manejo emocional. Ojo, no a que estés feliz. Cognitivo-conductual no necesariamente te guía a ser feliz, sino te va a ayudar a manejar las emociones, a adaptarte a la situación que estás viviendo y a estar dentro de parámetros de funcionalidad, es decir, que no pierdas el sueño, que puedas comer o sobre todo que te puedas concentrar a tus actividades diarias, ya sea si estás estudiando o trabajando. La racionalización emocional es una buena representación de cómo la cordura, la coherencia o la realidad pueden ser desarrolladas por ti. Actualmente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura actual, se habla mucho acerca de las vibras, de la energía o de ciertas situaciones no científicas y no realistas. Esto no es un ataque a ninguna creencia, simplemente corresponde a un pensamiento coherente, consciente y realista. Poco a poco, yo imagino que puedes ir entendiendo lo que esto significa. La racionalización emocional se puede entender como guiarse por vibras o no siento una que me caiga bien, no creo que le caí mal. Se forman pensamientos interpretativos a raíz de situaciones muy poco realistas o poco coherentes, donde también sentimos que había tensión en el ambiente, como cuando alguna persona pasa a exponer en público, esta persona suele imaginar que esto es un pensamiento falso, que el ambiente está muy tenso. Imagina que hay una energía en el ambiente, lo cual es absolutamente falso, ya que no existe evidencia científica de esto. Detectar este tipo de pensamientos en tu mente va a ayudarte a que puedas crear una detención de estos pensamientos para que tu mente logre irles prestando menos relevancia y que cree menos consecuencias emocionales o acciones. Cuando hablamos de esto en terapia, suelo poner mucho el ejemplo de cuando conviven con la pareja y sienten que el ambiente está tenso después de una discusión. Eso no existe, eso es falso. No existe el ambiente tenso después de ninguna discusión. No es una evidencia científica de eso. Eso corresponde a un pensamiento de racionalización emocional distorsionado por tu mente, que lo único que va a hacer es que tú te aísles de las personas con las que pudiste haber tenido algún conflicto o que te sientas emocionalmente mal, incluso que tu cuerpo reaccione físicamente a ese pensamiento falso y creando pues muchas reacciones, como cuáles, pues que te duele el estómago, que te duele la cabeza, que te dé sueño, que se te revuelva el estómago, etcétera. La generalización es una postura de nuestro pensamiento donde sinceramente nos concentramos mucho en nuestra situación actual. Se puede entender, actualmente traemos mucho este concepto de nuestra burbuja, de la perspectiva que nosotros tenemos acerca del mundo, donde afirmamos que, por ejemplo, una persona, un adolescente típicamente, quiere ir a una fiesta y asegura que todos van a ir a esa fiesta. Esto es una incoherencia. Esto corresponde a un pensamiento falso donde nosotros generalizamos que
A todas las personas les regalan algo en Navidad. Todas las parejas hacen tal actividad. O donde pasamos por alto excepciones. Por ejemplo, sobre todo al momento de tener conflictos, que casi no tenemos conflictos con las otras personas que nos rodean. Pero solemos generalizar, es que tú nunca me has ayudado. Tú nunca pones para la carne asada. Se pasan por alto excepciones creando incoherencias, creando posturas o perspectivas que tú vas a tener falsas, las cuales van a crear una reacción emocional. Por ejemplo, en el trabajo nunca han traído comida, nunca se les ve que nos paguen algo, cuando esto es falso, ya que en muchas ocasiones pudieron haberlo hecho, pero las estás pasando por alto. Si nos regresamos un poco, es por una minimización que estás creando en tus pensamientos. La generalización también puede crearse en personas con situaciones de introversión social, donde dicen de yo nunca he sido bueno o buena para crear amistades, cuando esto es falso, ya que no recuerdas cómo eras cuando eras un bebé. Entonces se crea una incoherencia. Al momento de nosotros entender la realidad de esta distorsión, nos ayuda a tomar una base para ir creando adaptaciones o resiliencia, o en el caso de la socialización, pues una vez que nosotros entendemos que no siempre hemos sido introvertidos, pues genera un poco más de confianza o apertura. Reitero, ir aprendiendo todas las distorsiones va a ir generando poco a poco un cambio en tu comportamiento. Recuerda, los pensamientos generan una consecuencia y esas consecuencias son tus acciones. Esas acciones obviamente es tu comportamiento o lo que también puedes llamar carácter. La etiquetación es la utilización o el uso, mejor dicho, de los adjetivos que tiene nuestro lenguaje. Cuando nosotros empezamos a etiquetarnos a nosotros mismos como personas introvertidas, se va creando un comportamiento a partir de ese pensamiento. Pero también cuando nosotros empezamos a etiquetar a alguien como mi pareja no me quiere, es una etiqueta bajo la cual nosotros empezamos a crear reacciones emocionales e incluso físicas. Cuando las personas llegan a tener dificultades en su vida íntima de pareja, tiende a ser porque alguna de las personas etiqueta a su pareja como que no le interesa, ya le ha perdido atracción a su persona o no tiene motivación de relacionarse. La etiqueta también podemos encontrarla en relaciones laborales, donde en esta empresa no les importo, en esta empresa solo están interesados en tal cosa. Se crean un tema de un aislamiento, como si tú lo pusieras en una caja, en un estante, y es imposible que lo saques de ahí. Se crea esta postura rígida de que esa persona es mala, esa persona es grosera, esa persona así se comporta y así es, creando pues obviamente un pensamiento falso. Esto se puede entender mucho como cuando las personas, esta persona de allá es muy grosera, es muy altanera y se crea esa etiqueta y por lo cual yo me aíslo. La etiquetación puede ser confrontada muy fácilmente a la hora de cuestionar ese pensamiento, preguntándonos a nosotros mismos, ¿hay alguna métrica para decir que esa persona no me quiere, por ejemplo? ¿Existe una métrica? Pues no, no existe una métrica, por lo cual es incoherente. Es incoherente decir que esta persona es muy grosera. No, no podemos decir que es muy grosera porque añadiendo que es una magnificación por la palabra muy, no existe una métrica para decir esta persona es grosera, esta persona ya no es grosera. Eso corresponde solamente a una interpretación o una suposición de tu pensamiento, por lo cual las etiquetas pues no sirven de nada. Hay algunas posturas bajo las cuales las personas dicen
No, pues es que yo soy tal, no, pues no eres tal, ya que no hay una métrica científica realista de que tú eres algo o que tú puedas decir que alguna persona es algo. Este, Cuando nosotros confrontamos ese pensamiento con una métrica y empezamos a buscar ser más coherentes, entendemos que el uso de las etiquetas para a cualquier caso es obviamente falso y solamente va a estar produciendo consecuencias en tu vida pues negativas. Las predicciones es una distorsión muy común y de hecho suele ser muy arraigada a nuestros pensamientos, totalmente falsa, pero es algo que se crea continuamente en nuestra mente. Algo muy sencillo es cuando nosotros afirmamos que vamos a llegar tarde a la oficina, cuando no sabemos qué va a pasar. Las predicciones suelen agobiar mucho nuestra mente, al igual que todas las distorsiones. Es afirmar que un escenario tal cual como tú lo estás imaginando va a suceder. Por ejemplo, puede ser que estés terminando una relación y estás afirmando que ya terminó, que nunca más volverán a tener una relación. Pero esto es una afirmación de que estás prediciendo el futuro, lo cual es falso. Tú no predices el futuro. Es imposible que lo predigas. Como también una postura muy común de las predicciones es afirmar que tú sabes lo que otra persona está pensando. Es que ya tengo muchos años, 100 años viviendo con esta persona. Yo sé cómo piensa. No, no sabes cómo piensa. Eso es incoherente, es falso, es irreal. Y es importante que traigas tu pensamiento a la realidad, a la coherencia. Es importante que seas realista porque tú no sabes lo que otra persona piensa. No importa cuántos años tengas conviviendo con esa persona, no importa qué tanto afirmes que sabes acerca del lenguaje corporal o de posturas no científicas que están solamente distorsionando tu pensamiento. Las predicciones no son posibles de hacer, nunca se han hecho y nunca se harán, no tienen una postura científica. El lograr detectar que yo estoy pensando es que me va la palabra VA me va, puedes detectarla muy fácil en tus pensamientos para que tú puedas crear una alerta y decirle a tu mente que estás distorsionando lo que estás pensando, que estás pensando de una forma falsa, incongruente, para que así puedas detener las consecuencias emocionales de tus acciones o tus sensaciones físicas. Esto puede ayudarle mucho a personas con situaciones de ansiedad, ya que las personas con situaciones de ansiedad suelen tener un pensamiento de que me voy a, no voy a decir la palabra, pero empieza con M y acaba con R, porque después hay situaciones aquí con el video, pero es una predicción. Tú no sabes cuándo vas a M, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie sabe. Eso es imposible. Ahora, el lograr ligar esta distorsión con las otras que te he explicado, como la magnificación, que es una fatalización, pues te va a ayudar a detener más el pensamiento y a crear pensamientos más congruentes. Que eso te lo tendré que explicar en otro video porque pues este ya se está haciendo muy largo. La focalización va a entorpecer mucho nuestro desempeño diario. Es decir, cuando nosotros nos focalizamos solamente en el trabajo y todo nuestro pensamiento se concentra en el trabajo, obviamente vamos a crear un estrés muy fuerte en nuestra vida. Vamos a olvidarnos de nuestra familia, amigos o gustos que tenemos, incluso posturas espirituales o de algún tema social, ¿verdad? No necesariamente de fiestas, sino de apoyo comunitario, etcétera. Cuando nosotros comenzamos a focalizarnos, sobre todo en una discusión, puede ser muy fácil de detectar. Es decir, estamos conflictuando con una persona, que eso es muy común, no hay que temerle al conflicto, simplemente es algo que sucede. Nosotros nos focalizamos en una frase que dijo esa persona. No, ves, mira, ya dijiste. Y eso crea una postura emocional, una consecuencia emocional, incluso una reacción. La focalización es básicamente concentrarse en una parte, en un pedazo de la historia. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene dificultades de autocontrol cuando no te contestan un WhatsApp o una llamada, te estás concentrando en solamente un momento de toda tu convivencia con esa persona. Estás siendo incongruente, estás siendo irreal. Y eso te está generando este tipo de consecuencias de falta de autocontrol.
Las personas agresivas o que tienen este, arrebatos de gritos o insultos suele ser por esta distorsión. No necesariamente que sea la única, como pudiste haber visto en las otras distorsiones, se van juntando, se van ligando. En un solo pensamiento puedes tener de 3 a 4 o 5 distorsiones y de ahí imaginar aún más distorsiones. Pero la focalización suele crear un agobio muy fuerte en nuestros pensamientos, creando reacciones muy arrebatadas, sobre todo de violencia. Muchas veces también sí de tristeza, ¿verdad? Pero el aprender a tener perspectiva. La perspectiva es algo que va a ayudar muchísimo a tus emociones. ¿Qué es la perspectiva? Ver el pasado, ver el presente y ver el futuro. Sobre todo si estás en una situación laboral y piensas, es que me van a despedir y empiezas a agobiarte demasiado, es muy angustiante para ti. Pero recuerdas que en el pasado, una vez terminaste un trabajo, estuviste 2, 3 semanas, meses, no sé, sin trabajo y después consigues otro trabajo. El tener perspectiva te ayudó. El entender que tienes un futuro, que eres una persona que aún tiene mucho tiempo de vida, pues te va a hacer entender que pues no es necesario agobiarse ya que hay mucho futuro por delante. Cuando nosotros nos focalizamos, olvidamos el recurso del futuro. Cuando nosotros entendemos eso, puede ayudarte, por ejemplo, en tus finanzas. Oh, es que estoy en buró de crédito. Ah, ok. ¿Cuánto debes en buró de crédito? 20,000 pesos. Perfecto. O sea, quisiera tenerlos, ¿verdad? Pero es una cantidad que a lo largo de tus años de vida, pues te es viable pagar. Es decir, si tú generas un convenio con un buró de crédito, pues puedes ir pagando 1,000 pesos al mes y en 2 años o 3 años terminas de pagar. El aprender a tener perspectiva cuando nosotros nos focalizamos te va a ayudar al manejo de tus emociones y obviamente al manejo de tus pensamientos. Que reitero, la reestructuración cognitiva, que es tomar un pensamiento falso y volverlo coherente, no te lo explicaré en este video, pero es el siguiente paso una vez que tú detectas las distorsiones en tu mente. La personalización es una distorsión que nos sucede mucho en nuestras relaciones de pareja. Comúnmente, estas distorsiones pueden ayudarle mucho a personas que tienen situaciones de pareja. Las puedes aterrizar, yo estoy diciendo ejemplos, pero las puedes aterrizar a la situación que tú estás viviendo. Puedes irlas detectando. Estas distorsiones las vas a encontrar en muchas situaciones de tu vida. En la pareja, por ejemplo, podemos detectar un ejemplo muy común que es mi pareja, la veo enojada, enojado. Ya hice algo y te lo atribuyes a ti. Y eso crea una reacción emocional y de comportamiento contigo. Esto obviamente es falso. La personalización es olvidar, olvidar que hay precedentes. Por ejemplo, si hay una persona que está enojada, tú dices, por ejemplo, tu pareja, se enojó conmigo, pero olvidas que esa persona tiene un trabajo, tiene una familia, tiene amigos, o sobre todo, pues aquí en Nuevo León pasamos un chorro de tiempo en el tráfico. Entonces, no necesariamente es que su reacción emocional o toda su reacción emocional sea por tu culpa. La personalización crea una culpa. La culpa genera una condena o un castigo. Por lo cual, tú empiezas a castigarte, pues aislándote de tu pareja o empiezas a reaccionar emocionalmente porque dices, yo no tengo la culpa. Y se va creando una situación de conflicto a raíz de esta personalización. Es importante recordar que las personas o incluso en los trabajos o en las situaciones que puedas atravesar en tu vida, hay precedentes. Hay cosas que preceden o hay cosas que han pasado antes de ti y no por eso lo que estás viviendo es tu culpa. Es importante entender esto también en las convivencias con nuestros padres. Muchas personas suelen culparse porque sus padres trabajan mucho. Sí, es entendible que puedas tener un cierto nivel de empatía. El tema de la moral muchas veces suele salirse de las manos de las personas que se culpan, pues no logran poner límites y empiezan a crear un comportamiento desmedido
hacia la convivencia con sus padres, pues se culpan de que sus padres trabajan mucho. Cuando, en este ejemplo que te pongo, si tú tuvieras un hijo, ¿tú le pedirías a tu hijo que te sosteniera económicamente? Probablemente no. Ahora, si tú te sientes mal emocionalmente, ¿es culpa de tu hijo? Probablemente vas a decir que no. Porque esto es irracional. Las personas tienen una vida y esa vida es decisión de las personas. Todos tenemos una voluntad. Claro, hay personas con diferentes tipos de recursos. Eso es una realidad de la vida. Pero cada persona puede sentir satisfacción de su vida acorde a sus recursos. Eso es una realidad también. Obviamente, las otras personas a nuestro alrededor también van a ser afectadas por estas distorsiones, creando una postura emocional. Pero tú no eres el psicólogo o la psicóloga de nadie. No es tu culpa. Tú no puedes hacer nada al respecto por esas personas. Cada quien tiene su voluntad propia y el estarte culpando de las decisiones de otras personas solamente va a causar un agobio emocional en ti, creando un comportamiento que después va a ser una exigencia o un estrés. Suele pasarle mucho a los hombres. Es que mis hijos quieren esto. Pues que ellos quieran algo no es tu culpa. La culpa suele generar una exigencia, suele generar una condena. Cuando nosotros creamos esta posición mental, empezamos a crear una sensación de miedo, de tristeza, de frustración por no poder alcanzar ciertos estándares o ciertas ilusiones que las personas ponen sobre nosotros. Pero nosotros no tenemos la culpa de que las personas tengan alguna ilusión en nosotros. Esto lo solemos manejar mucho nosotros en el consultorio, haciéndoles ver a los pacientes que, por ejemplo, en su trabajo, eh, no pueden estarles exigiendo que lleguen a ciertos estándares solamente porque su trabajo considera que deben de llegar. Ellos no tienen la culpa de los estándares que pongan en su trabajo. Cada persona tiene una capacidad. Esa capacidad suele en su mayoría ser suficiente para cumplir los estándares, pero nosotros empezamos a culparnos cuando suceden situaciones en el trabajo fuera de nuestro control, que nosotros nos atribuimos la culpa de eso y les hacemos ver a los pacientes que cada persona hace lo que puede y con eso está bien. Ahora, si hay alguien que ya no sabes que yo quiero más de ti, bueno, pues tenemos dos opciones. Una, esperarte a que tal vez pueda llegar a ese nivel. O dos, terminar la relación. El término de las relaciones, tanto de pareja como laborales, familiares o amistades, no es malo. Recuerda que no existe el bien y el mal. Simplemente es algo natural, es un proceso humano de la vida. Pero entre menos nos distorsionemos, más sencillo va a ser aceptarlo o más sencillo va a ser poder llegar a algún acuerdo medio, algún acuerdo realista donde tú no tengas necesidad de estarte exigiendo para convivir con esa persona o esa empresa o esa relación o esa escuela incluso. Suele ser una postura que solamente disminuye tu rendimiento, creando pues obviamente un agobio emocional derivado de que ya se redujo tu rendimiento y pues estás reaccionando al hecho de que redujo tu rendimiento. Pero si quitaras la culpa, pues pudieras empezar a enfrentar mejor esa situación, incrementando tu rendimiento. Todas estas distorsiones que te estoy mencionando pueden ser aplicadas a tu situación personal, pero es obvio que necesitas asistir a terapia para obviamente personalizarlo a tu situación. Es bueno que estés viendo este video, más si es necesario que para tu caso en particular, pues puedas ser atendido en terapia para poder explicártelo a detalle en tu situación. La última distorsión es la perfeccionalización. La perfeccionalización es una postura muy rígida, muy absoluta, muy cerrada de nuestros pensamientos,
donde puedes detectarla mucho en tu diálogo mental cuando utiliza las palabras como debe, tengo o necesito. Cuando nosotros pensamos que algo debe de ser como debe de ser. Esto corresponde a una educación que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida. Nosotros pensamos que la ropa debe de ir donde debe de ir. Los platos sucios deben lavarse cuando deben lavarse. La ropa sucia debe de ir donde debe de ir. La limpieza debe de ser como debe de ser. Todo esto va creando una compulsión, una obsesividad o situaciones muy rígidas emocionalmente hablando. Esta distorsión suele ser muy característica en las personas que tienen ansiedad. La perfeccionalización no deja espacio para el lado humano. Nosotros somos seres humanos, imposibles de ser perfectos. La casa no siempre va a estar limpia, no siempre vas a ganar la misma cantidad de dinero, no siempre vas a pasar la misma cantidad de tiempo jugando Xbox, trabajando con la misma energía o con la misma intensidad de líbido en tu relación de pareja. Eso no es humano. Es importante que entiendas esto. Si tú detectas que tienes una compulsión perfeccionista en tu vida, eh, no te estás humanizando y solamente vas a crear reacciones muy agobiantes en tus emociones. Cuando nosotros solemos tener comportamientos perfeccionistas en nuestro trabajo, solemos ligarlo mucho la perfección a la focalización, donde nos focalizamos a que solamente tenemos nuestro trabajo y creamos esta perfeccionalización y después empezamos a magnificar. La perfeccionalización crea una imperatividad donde tú no puedes ser feliz o sentir satisfacción en tu vida si las cosas no son como deben de ser. Crea una fascinación, una ilusión, un anhelo del mundo ideal, del idealismo. Y eso es falso. Nosotros no vivimos en un mundo ideal. No se puede, somos humanos. Nada en este mundo es perfecto. Suele ser también el causante de los apegos dañinos a las parejas una vez que se termina la relación. Empezamos a decir que nuestra relación era perfecta, que esa persona era ideal, que era lo mejor que te pudo haber pasado. Y eso es falso, no es congruente, no es real. Cuando nosotros solemos crear esta idealización hacia nuestra pareja, pensamos que es muy romántico, pensamos que es muy fantasioso. El romanticismo y la fantasía solamente crean una reacción emocional muy fuerte en nosotros para después, como vivimos en un mundo real, se rompen las ilusiones, creando un agobio mental. No necesitamos el romanticismo, no necesitamos la fantasía. En nuestro mundo real o en nuestro mundo humano, con el hecho de sentir satisfacción o de sentir agrado por esa persona, está bien. No es necesario afirmar que esta persona o nuestra relación era perfecta. Es incoherente. Y eso solamente te va a dañar. Entre más guíes tu pensamiento a la lógica o a la cordura, mejor te vas a sentir. Estas son las 10 distorsiones cognitivas que postula Albert Ellis. Si las aprendes, las practicas, o incluso puedes crear, eso lo cortamos, incluso puedes crear un diario en el cual puedas apuntar tus pensamientos que te agobien o que te hagan sentir mal e ir detectando qué distorsiones puedes encontrar en ese diálogo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Te agradezco mucho que lo hayas visto. Si te gustó, pues nos ayudarías mucho compartiéndolo o compartiéndolo con una persona, dándole like a este video, ya sea donde lo encuentres. Y pues también invitarte a que puedas asistir a terapia aquí con nosotros. Brindamos atención individual, de pareja o infantil. No todas las doy yo. Tenemos un equipo de psicólogos y estamos aquí en Santa Catarina, Nuevo León. Atendemos presencialmente o también en línea. Estamos en un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábados. Prácticamente puedas asistir cualquier día, a cualquier hora. Muchas gracias por este video y pues te espero en el próximo.